Crecí al pie de las montañas Blue Ridge, una estribación de los Apalaches en la región de Piedmont, en Carolina del Norte. Las leyendas y el folclore de mi estado siempre me fascinaron de niño, y mi familia toleraba a regañadientes mi obsesión con el tema. Salíamos en auto por las tardes a recorrer la autopista panorámica solo para ver las luces de Brown Mountain. Una vez viajamos hasta Bear Creek, Carolina del Norte, para ver el infame terreno de pisoteo del diablo, Devil's Stomping Ground. En un viaje a los Outer Banks, nos propusimos visitar la isla de Topsail, donde se dice que la Dama de Gris camina por la playa. A medida que crecía, la historia se entrelazaba más y más con el folclore y las leyendas de mi estado, y esas conexiones siempre despertaron mi curiosidad. En mi adolescencia, exploré cementerios donde estaban sepultados soldados de la Guerra Civil y recorrí campos de batalla de la Revolución con supuestas apariciones y fantasmas. Asistí a una universidad en el sur, donde me especialicé en historia y folclore y me gradué con honores. Pagué cursos sobre iconografía y conservación de cementerios y trabajé como voluntario en la sociedad histórica local. Hice todo esto para entender el pasado de mi hogar, pero también con la esperanza de que, tal vez algún día, encontraría pruebas de que el folclore era real, de que había algo especial en las leyendas de Carolina del Norte que habían sobrevivido a través de la tradición oral durante décadas, transmitidas de generación en generación de norcarolinianos. No es de extrañar que mi carrera me llevara por rumbos similares. Soy historiador público de patrimonio cultural, lo que significa que trabajo para museos y sitios históricos públicos en Carolina del Norte y del Sur. Mi especialidad es la historia oral. Básicamente, complemento las piezas de los museos con historias de carolinos comunes y corrientes que deciden contarme sus vidas. Estas historias se convierten en entrevistas grabadas que se conservan para siempre en repositorios documentales. A través de la historia oral y pública, logré convertir mi interés por la historia social y local en una carrera, y en el camino he conocido a algunas de las personas más fascinantes del mundo. Ethel fue una de esas personas que jamás olvidaré. La conocí en el otoño de 2015. El personal del museo estaba investigando para una exposición sobre el aparcerismo, y un amigo de la familia sugirió que la entrevistara, si ella aceptaba. Por supuesto, el aparcerismo, para quienes no estén familiarizados, era un sistema de explotación que sufrieron los agricultores pobres, tanto blancos como negros, en el periodo posterior a la Guerra Civil estadounidense. Los terratenientes arrendaban tierras a cambio de una parte de la cosecha, de ahí el nombre de aparcería. La mayoría de los aparceros en todo el sur eran familias blancas pobres, y era una de las pocas formas que tenían los agricultores sin tierras para ganarse la vida antes de la Segunda Guerra Mundial. Era un estilo de vida impredecible. La aparcería obligaba a las familias a cultivar productos comerciales como tabaco y algodón para obtener el mayor rendimiento posible, pero también las dejaba a merced del clima y de los caprichos del dueño de la tierra. La vida era tan difícil bajo estas condiciones que las familias campesinas dependían del trabajo de sus propios hijos. Los pequeños empezaban a realizar tareas en la granja desde los 4 o 5 años. Ethel estaba por cumplir 93 años cuando me puse en contacto con ella para una entrevista, pero a pesar de su edad, estaba más lúcida que nunca. El primer contacto lo hice por teléfono. Le expliqué en qué consistía una entrevista de historia de vida y los beneficios de registrar su testimonio oral. Parecía desconfiada, no del hecho de grabar su historia, sino del valor que ésta pudiera tener. No creía que su vida fuera interesante. Qué equivocada estaba. Tras hacerle algunas preguntas más y asegurarle que su experiencia con el aparcerismo era muy valiosa para nuestra exposición, acordamos una fecha y hora para el encuentro. Ahora bien, pensando en su edad y en su comodidad, sugerí grabar la entrevista en su casa, que estaba bien adentrada en la región montañosa del estado. Me entusiasmó que aceptara, porque significaba que podría aprovechar para quedarme en la casa de campo de mis abuelos, una propiedad vacacional que habían comprado cuando yo era preadolescente. La casa de la montaña,
como la llamábamos, era una cabaña de 3 habitaciones escondida en la zona de Grandfather Mountain, en las montañas Blue Ridge. Para llegar a la colina y entrar al camino de grava, había que recorrer una carretera bastante empinada y sin guardarraíles. La casa tenía 2 plantas y un sótano completo. El sótano se usaba principalmente para la lavandería y para guardar sillas de jardín, columpios, juegos de exterior y herramientas. El segundo piso tenía ventanales del suelo al techo que daban a una sala amplia y ventilada, con una enorme chimenea de piedra. El comedor y la cocina también estaban en este nivel, ya que toda la planta era de concepto abierto. Al pie de las escaleras que subían al segundo piso, estaba la puerta que daba al porche que rodeaba la casa. El piso superior albergaba 3 habitaciones, un baño y 2 balcones adicionales que daban hacia el porche de abajo. La casa estaba construida sobre una pendiente muy pronunciada, un barranco de unos 6 metros de profundidad. Cuando mis abuelos compraron el lugar, todos empezamos a llamar a este desnivel el desfiladero, con advertencias tipo: niños, manténganse lejos del borde del desfiladero. El porche y los balcones daban hacia allí, y a todos nos gustaba sentarnos afuera a observar la fauna silvestre de los alrededores. En familia, solo visitábamos la cabaña durante la primavera, el verano y el otoño para reuniones y barbacoas los domingos. El resto del tiempo, la cabaña ofrecía una escapada de fin de semana tranquila para cualquiera que pudiera hacerse el tiempo para conducir hasta allá. Esto era exactamente lo que esperaba para el fin de semana en que iba a prevenir la entrevista con Ethel. Mi plan era ir a su casa, entrevistarla por unas horas, avanzar algo de trabajo el viernes por la tarde y luego pasar la noche relajado en el porche de la cabaña tomando vino. El sábado daría una vuelta por el museo local y las tiendas, y tal vez haría una caminata corta para ver las cascadas de la zona. El domingo por la mañana emprendería el regreso montaña abajo, llegando a tiempo para el almuerzo dominical en casa de mi abuela. El viernes siguiente a mi llamada con Ethel, preparé el auto, ansioso por empezar el viaje a través de las montañas Blue Ridge. Dejé una mochila con ropa en el asiento trasero junto con mi equipo de entrevista y un par de bolsas con víveres, aperitivos y vino. Con el auto cargado, me puse en marcha. Conduje por la autopista, serpenteando hacia el interior de las montañas de Carolina del Norte, con el techo solar abierto para respirar el dulce aroma de los rododendros. A medida que subía, sintonicé una de mis estaciones de radio locales favoritas, WUNC W, y pasé el trayecto escuchando el bluegrass y la música folclórica de la montaña. Estaba en mi elemento. El viaje me tomó casi 3 horas. Durante la última media hora más o menos, me quedé sin señal de celular y perdí el GPS, así que tuve que guiarme por las carreteras secundarias con un mapa de papel, por lo que llegué solo 15 minutos tarde. Cuando por fin entré al camino de grava de Ethel, ella me estaba esperando en el porche, sentada en una mecedora desgastada por el tiempo y con una chaqueta de punto descolorida cubriéndole las piernas. «Hola», saludé al bajar del auto mientras estiraba la espalda. Ethel respondió inclinándose hacia adelante en su mecedora con un simple «ajá», mientras hacía el intento de levantarse para entrar a la casa. «Pasa adentro», indicó a mis espaldas. Me di cuenta de que era sorprendentemente ágil para alguien de 90 y tantos años. Al seguirla al interior de la vivienda, dejé que la puerta de tela metálica se cerrara de golpe detrás de mí, y ella me hizo una seña para que me sentara antes de dirigirse a la cocina. «¿Quieren un poco de té?», preguntó desde la otra habitación. «No, señora, con agua está bien para la entrevista», respondí mientras empezaba a desempacar mi mochila de trabajo. Estaba acomodando la grabadora y el micrófono externo, revisando las baterías y el volumen, cuando ella regresó pausadamente a la sala con un vaso de té dulce frío en una mano y un agua en la otra. Se sentó en un sillón de tela acolchado que envolvió por completo su robusta silueta. «Así que,
dijo, mirándome fijamente. ¿Viniste a escucharme parlotear sobre cómo fue crecer en esta montaña? Sí, señora. Asentí. Exactamente. Y específicamente sobre cómo era trabajar la tierra en aparcería y en familia durante la década de 1930. Ella guardó silencio, sin dejar de observarme. Debo decir que esto me emociona mucho, Ethel, añadí. Su familia trabajó la tierra por mucho tiempo y creo que es importante plasmar su historia. Ella le dio un largo sorbo a su té. Muy bien, entonces, suspiró. ¿Qué es lo que quieres saber? Ethel tenía un conocimiento asombroso sobre el tema. Habló de la granja familiar. Eran agricultores aparceros, como la mayoría de la gente en los Apalaches en aquellos días. Ella piscaba algodón desde los 5 años y cuidaba a los cerdos y a las gallinas, junto con sus 7 hermanos y hermanas. Me contó cuáles eran sus responsabilidades y las cosas que hacía en el poco tiempo libre que les daban. Me narró cómo ayudaba a confeccionar la ropa de los niños usando costales de alimento viejos y cómo ella y sus hermanas hacían muñecas con ramas y cordel. También me habló de su padre, quien ayudaba a otros 2 hombres de la zona a destilar licor ilegal, moonshine, en lo profundo del valle, más allá de su casa. Su época favorita del año era la Navidad, el único momento en que los niños recibían naranjas, algunas nueces y un trozo de chocolate como regalo. Estaba fascinado con sus vivencias creciendo en esa región y felizmente me habría quedado escuchándola durante horas. En una pausa entre sus relatos, pregunté, ¿todos los niños tenían tareas en la granja? Debe haber sido un poco más fácil con 7 de ustedes compartiendo el trabajo. Ethel se quedó callada por un minuto, apartando la mirada de mí hacia la puerta. A los historiadores orales nos entrenan para dejar que las personas se queden con sus pensamientos, para no interrumpir. Así que la esperé. Tras un largo silencio, reflexionó. En realidad solo éramos 6, no 7. A Clyde no se le puede contar. De hecho, nunca volvimos a hablar de Clyde después de aquello. Bueno, después del accidente. Yo mismo hice una pausa por un momento, esperando a que Ethel retomara el relato, pero se quedó callada. No me sorprendía que hubiera perdido a un hermano. Al fin y al cabo, era asombroso que 6 de los 7 hubieran pasado la infancia, dada la época y la tasa de mortalidad en los Apalaches. Sin embargo, algo en su silencio me puso alerta. Esperé unos 30 segundos antes de preguntar. Ethel, ¿podría hablarme de su hermano Clyde? Ethel colocó su vaso de té en la mesa lateral, sin sostenerle la mirada. Tenía los ojos fijos hacia abajo, evitándome. Es una verdadera lástima. Simplemente no le creyó a papá. O tal vez ese día no quiso hacer caso, no lo sé. Pero se quedó afuera después de que oscureció y nunca regresó. El rostro de Ethel reflejaba una mezcla de remordimiento y tristeza. El recuerdo había proyectado una sombra sobre ella y, en realidad, sobre toda la habitación. Sin embargo, este era el tipo de vivencias a las que mi formación me exige dar seguimiento, aunque creo que el factor principal en ese momento fue mi propia curiosidad. Ethel, dije, de verdad me gustaría saber más sobre Clyde, si no le incomoda hablar de ello. Ella me miró con fijeza y con un toque de juicio. Pensé que no habías crecido en estas montañas. No conoces las leyendas, sentenció con brusquedad. Se produjo un nuevo silencio entre nosotros. No solo las leyendas, continuó, sino las reglas. Las reglas de lo que la gente puede y no puede hacer. Las reglas que mantienen el equilibrio, la armonía y que protegen a las personas. Me sentí un poco incómodo porque, por mucho que yo me considerara alguien cercano a esta comunidad, era evidente que ella no me veía de esa manera. Así que reconocí su observación y pregunté, ¿podría hablarme de las leyendas y de esas reglas? Esto no era lo que yo venía a buscar. Se suponía que debía indagar sobre su infancia,
el aparcerismo y su vida más allá de la granja, pero no pude evitar profundizar en el tema, guiado por mi propia curiosidad e intriga. Escucha, muchacho, en estas montañas hay reglas. Si oyes cosas, no les prestes atención, ¿entiendes? Si viste algo, no viste nada. Si escuchaste algo, no escuchaste nada. Tú solo sigues caminando y lo ignoras, y nunca corres, y nunca miras atrás. Clyde lo sabía, todos lo sabíamos. Pero cuando eres joven y eres solo un niño, no mides las cosas. Clyde era solo un niño, en verdad. Se quedó afuera demasiado tiempo y la gente con cara de luna se dio cuenta. De pronto noté lo frío e incómodo que me sentía. Fue como si un golpe de frío hubiera invadido la habitación. Sentí escalofríos y de repente me dio la impresión de estar completamente desabrigado para una visita a la sala de una anciana. La gente con cara de luna. Eso era algo nuevo. Busqué en mi memoria alguna conexión con el folclore y las leyendas locales, pero no encontré nada. No tenía idea de qué estaba hablando. Sin embargo, ella lo notó en mi rostro. Debí de lucir confundido, como si intentara ubicar algo con lo que no tenía relación alguna. Ella respondió a mi confusión con una explicación, posiblemente usando el mismo lenguaje que su madre y su padre empleaban con ella y los otros niños. Sí, la gente con cara de luna. Ellos ya estaban aquí mucho antes que nosotros. Los Cherokee tienen leyendas. Solo salen de noche, con sus ojos grandes y sus cuerpos pequeños. Se esconden en las cuevas durante el día y no toleran ninguna falta de respeto. Si te quedas afuera de noche y te encuentran, no vas a regresar. Se recostó más en su sillón, estirando la mano hacia su vaso de té. ¿Y usted cree que ellos tuvieron algo que ver con la desaparición de Clyde?, preguntó con cautela. Pues claro que sí, replicó ella. Clyde tenía solo unos 10 años. Iba a jugar con los chicos Simon, a 3 granjas de distancia, cuando tenían algo de tiempo, pero debía cruzar el arroyo que estaba al fondo del valle, y sabía que tenía que emprender el regreso a casa antes de que cayera el sol. Mis hermanas menores y yo éramos demasiado pequeñas para aventurarnos tan lejos, y ya sabes cómo era eso. Los niños eran hombres desde que nacían, los dejaban hacer de todo. Así que mis hermanas y yo nos quedábamos atrás. Construíamos casas de hadas con musgo y piedras, y jugábamos en el patio hasta que mamá nos llamaba para cenar, o hasta que Clyde regresaba. Pero esa noche fue en algún momento del otoño, antes de que empezaran los golpes de frío nocturnos. Y esa noche, Clyde no volvió a cenar. Papá esperó un rato antes de salir con nuestro viejo perro y su escopeta. Y recuerdo haber pensado, esa escopeta no va a servir de nada. La gente con cara de luna ya se lo llevó y no va a regresar. Ethel lucía derrotada, pero suspiró y se enderezó un poco en el asiento con una expresión en el rostro de ¿qué se le va a hacer? ¿Así que nunca apareció? ¿Su padre no encontró nada?, pregunté. No. El chico Simon dijo que Clyde se había ido de su granja esa noche. Más tarde de lo habitual, hay que decirlo, pero no tanto. Papá buscó por todos los bosques y algunos vecinos de la zona se unieron también, pero durante 3 días no encontraron nada. Después, encontraron su cuerpo flotando en una de las pozas del arroyo. Dijeron que se había ahogado, que tal vez se resbaló y se cayó al intentar llegar a casa, pero yo sabía que no era así. Clyde era fuerte. Si conocía estas montañas, nadaba mejor que cualquiera de nosotros. Fue la gente con cara de luna. Tal vez no siguió las reglas. Pudo haber intentado correr. Quizá tomó un atajo por algún lugar donde no debía estar. O tal vez intentó hablarles. Eso es todo lo que hace falta, ¿sabes? Y te aseguro que ninguno de nosotros, los niños, nos aventuramos fuera de la granja durante al menos el año siguiente. Reglas de mamá. Solo papá subía al destilador con el viejo perro,
Éramos cuidadosos y les dejábamos claro que ese era su territorio y que no teníamos intenciones de invadirlo. Ethel y yo llevábamos hablando horas para ese momento y ella parecía cansada. Terminó su té y tras un largo trago dijo: «No volvimos a hablar de Clyde después de ese año. No era porque no lo extrañáramos. Estábamos ocupados. Ya sabes, papá había perdido a un peón y a nosotras, las niñas, nos tocó empezar a hacer más tareas de la granja. Fue un año difícil, pero al poco tiempo llegaron mis 3 hermanos menores y simplemente seguimos adelante con la vida. No había mucho más que hacer en ese entonces». Ese parecía ser el final de la historia para Ethel. Era casi como si no estuviera dispuesta a discutirlo más o a aceptar más preguntas sobre el tema. Supe que era hora de marcharme. Busqué una manera de empezar a cerrar las cosas, agradeciéndole por su tiempo y diciéndole que la dejaría para que continuara con su tarde. Empaqué mi mochila con la grabadora y el micrófono y le llevé los vasos de vuelta a la cocina. Ella se levantó para acompañarme a la puerta, pero no salió al porche. Se detuvo en la puerta de tela metálica. Me di la vuelta en los escalones del porche para darle las gracias otra vez, pero ella no me estaba mirando. Tenía la vista fija en los bosques que rodeaban su casa. Nuestra granja estaba justo cruzando esos árboles de allá, a una media hora de camino a pie. Nunca bajé hasta donde encontraron a Clyde, pero no está lejos. Ese arroyo baja desde Tennessee y cruza todo el condado y más allá. También hay riscos y cuevas en algunos de los barrancos. Es mejor no perturbar ninguno de esos lugares, porque ahí es donde se esconden durante el día. Con eso, su atención regresó a mí y levantó la mirada hacia el cielo. Es hora de que te pongas en camino. No deberíamos estar hablando más de ellos. Pronto estará completamente oscuro. Aparté la mirada del bosque, con curiosidad por la granja de la que había estado hablando toda la tarde, y se lo hice saber. Oh, no se preocupe, Ethel. De hecho, solo voy aquí cerca, a la cabaña de mis abuelos a pasar la noche. No tengo que ir muy lejos, en realidad. Nada comparado con el viaje de subida a la montaña. Pero que tenga una excelente noche. Estaré en contacto para contarle cómo va el avance de la exposición. Caminaba hacia mi auto cuando me preguntó: ¿dónde queda el lugar de tu familia? Oh, estamos justo pasando Linville Way. Me quedaré allí el fin de semana y luego bajaré de la montaña el domingo. Ella frunció el ceño por un instante, pero luego me despidió con la mano y dijo: muy bien entonces. Se dio la vuelta para entrar a su casa, deteniéndose de espaldas a la puerta de tela metálica. Solo ten cuidado si te vas a quedar por aquí, dijo por encima del hombro. ¿Recuerdas lo que te estaba diciendo sobre las reglas y todo eso? Y con esa advertencia, entró a la casa y cerró la puerta principal detrás de ella. Pensé en la historia de Ethel durante el trayecto en auto hacia la cabaña, no tanto en la parte del aparcerismo, sino en las creencias transmitidas a través de lo que seguramente eran generaciones de gente de la montaña. Creencias tan reales para ellos que sirvieron para explicar la muerte de un niño y mantener a los demás hijos encerrados en casa durante un año. ¿Y qué demonios era la gente con cara de luna? Estaba vibrando de la emoción cuando finalmente llegué a la cabaña. Guardé mi equipaje y acomodé los víveres en las alacenas y el refrigerador de la cocina. Me instalé en el sofá con una copa de vino y un pobre intento de tabla de embutidos improvisada con las cosas que había traído a la montaña y un trozo de queso comprado en un puesto al lado de la carretera por el que había pasado al entrar al pueblo. Entre bocados de queso y galletas, me puse a investigar sobre la gente con cara de luna en los Apalaches, absorbiendo todo lo que podía sobre estas entidades recién aparecidas en mi radar. Las criaturas que Ethel llamaba gente con cara de luna, moon-faced people, eran en realidad la gente con ojos de luna, moon-eyed people, una antigua leyenda cherokee, criaturas de cuerpos cortos y pequeños, piel blanca y tal vez ojos azules,
pero con rostros notablemente planos y grandes cuencas alrededor de los ojos. Algunos dicen que era la interpretación de los nativos americanos al ver a los colonos europeos por primera vez, pero otras fuentes sitúan a la gente con ojos de luna en la región mucho antes de que los Cherokee la convirtieran en su hogar. Se dice que residen en cuevas durante el día debido a su piel clara y que solo emergen de noche, guiándose por la luz de la luna. Incluso más interesante, me pareció la estatua de la gente con ojos de luna que fue desenterrada en la década de 1840. Fue hallada en Butler, Carolina del Norte, en lo que habría marcado un camino prominente durante el Sendero de Lágrimas, cuando los nativos americanos fueron desplazados de sus tierras ancestrales y obligados a reubicarse en el oeste, a menudo a pie. Supuestamente, hay más evidencia arqueológica en Georgia, en el Parque Estatal Fort Mountain, donde hay una muralla de piedra erigida que se le atribuye a la gente con ojos de luna, construida como protección contra los Cherokee. Me quedé pegado a la computadora por otra hora, leyendo todo lo que pude encontrar, aunque la mayoría de los sitios e historias solo se corroboraban entre sí. Leyenda Cherokee, personas pequeñas, posiblemente ojos azules, pero definitivamente áreas de los ojos redondas y hundidas. Solo salen de noche debido a la sensibilidad a la luz y viven en cuevas. Una cosa que sí me desconcertó fue la localización de estas historias. Abarcaban las zonas más occidentales de Carolina del Norte, alrededor del condado de Cherokee, extendiéndose hasta Georgia y Tennessee. La familia de Ethel vivía a horas de distancia de esa área, y eso contando con las carreteras modernas. Era evidente que la leyenda había viajado por toda la región montañosa de boca en boca. Mi investigación se vio interrumpida después de más o menos una hora por una llamada telefónica de mi madre. «Hola, cariño. ¿Cómo te fue en la entrevista?» Agarré mis cigarrillos, el encendedor y un abrigo viejo y pesado que colgaba junto a la puerta antes de salir al porche para hablar con ella. «Le fue muy bien. Fascinante. Incluso», dije mientras me dejaba caer en una de las mecedoras que daban al profundo barranco detrás de la casa. Las historias sobre la parcería serán perfectas para la exposición, y le pedí que buscara fotos antiguas para representar mejor a la familia. Ya sabes, ponerle un rostro a la voz que cuenta la historia, ese tipo de cosas. Quedó en avisarme la próxima semana. Mamá pareció complacida de que todo saliera bien y comenzó a cambiar de tema para hablar de lo que prepararíamos para el almuerzo del domingo, pero la interrumpí. «Mamá, hay una cosa más. El final de la entrevista fue... bueno, no sé. Quizá la palabra correcta sea espeluznante». «¿A qué te refieres?», preguntó. Le di una larga bocanada a mi cigarrillo y me lancé a contarle la historia que Ethel me había narrado sobre su hermano Clyde y la gente con cara de luna. Le hablé de la armonía que supuestamente existía entre los habitantes de la montaña y estas entidades, de las advertencias de Ethel y de las reglas. Luego le expliqué lo que había encontrado en las pocas horas de investigación que logré hacer antes de que llamara. «Es decir, hay estatuas reales, mamá. Incluso pensé en conducir mañana hasta el museo de Butler para ver esa cosa en persona. ¿Te imaginas descubrir un artefacto así en tu propio patio, sabiendo que fue dejado atrás durante uno de los eventos de limpieza étnica más horribles en la historia de este país? Es una locura». Bueno, mi madre no pareció saber exactamente cómo responder a todo esto. No pudo haberle contado su historia a alguien más interesado. «Eso te lo concedo», dijo. «Pero ya sabes, hijo, estás allá arriba solo este fin de semana. Tal vez deberías dejar a un lado cualquier otra investigación hasta que estés de regreso en casa. No quiero que te sugestiones. Además, ya sabes cómo es la gente de la montaña. Todo es superstición creada para darles lecciones a los niños. Esa gente de la luna, o como se llamen, es solo una forma de advertirles que regresen a tiempo a casa, que no se queden afuera después de que oscurezca y que no entren en cuevas, ese tipo de cosas». Me molestó un poco su reacción. Sabía perfectamente que me apasionaba cualquier tema relacionado con el folclore y, aún así,
Sentí que me estaba restando importancia. Terminé mi cigarrillo y me acomodé mejor la chaqueta. El viento empezaba a soplar con más frío entre los árboles. Está bien. Bueno, me voy a meter ya para terminarme mi copa de vino. Quizá me acueste temprano. Además, el viento está arreciando y me estoy congelando aquí afuera en el porche. Ella suspiró. Se dio cuenta de que me había molestado su respuesta. Bueno, que tengas una buena noche y hablamos luego. Asegúrate de despertarte a tiempo para que no llegues tarde al almuerzo del domingo. Entendido, mamá. Nos vemos pronto. Colgué el teléfono un tanto molesto. A pesar del frío, todavía no estaba listo para entrar. Me levanté, encendí otro cigarrillo y caminé hacia el borde del porche. El barranco de abajo era empinado, pero la casa estaba construida para aprovechar su profundidad y su belleza natural. Cuando compraron la casa por primera vez, a todos nos daba miedo caernos por el balcón hacia esa fosa, y los adultos tomaban medidas adicionales para asegurarse de que los niños más pequeños no se acercaran al borde. Sin embargo, no era terriblemente profundo. Se podía ver el fondo cubierto de ramas y hojas. Mis primos y yo solíamos jurar que algún día encontraríamos el otro lado. La abertura no podía estar lejos, y estábamos seguros de que conducía a cuevas y curiosidades, pero nunca intentamos buscarla. Sin pensarlo, miré hacia abajo y grité con fuerza: «¡Hola!», hacia el barranco. Hacía demasiado viento como para escuchar mucho eco. Volví a gritar: «¡Hola!», pero lo único que escuché fue el crujido de los árboles con el viento. Cerré los ojos, escuchando el sonido del bosque y disfrutando del frío contra mi rostro. Terminé mi cigarrillo apoyado en la barandilla del porche, mirando al cielo. Era una noche oscura, demasiado nublada para ver las estrellas. Me volví hacia el barranco por un momento, listo para entrar a buscar el calor de la cabaña, cuando algo me llamó la atención. Me detuve e intenté concentrar la mirada en una silueta pálida en el fondo del barranco. Era algo redondeado, con una coloración casi iridiscente. No era brillante, solo pálido y se movía. ¿De verdad se movía? Aquello se desplazaba como si estuviera caminando. Por momentos, alcanzaba a distinguir una cabeza redondeada. Luego desaparecía al pegarse al lado del barranco más cercano a mí, lo que me bloqueaba la vista. Me quedé allí otros 2 minutos, viéndolo avanzar pausadamente por el fondo del barranco. Estaba tan oscuro que solo podía distinguir sus movimientos por la luz pálida y difusa que proyectaba. No se movía rápido. Al principio me recordó a un ciervo que deambula por el bosque, deteniéndose a mordisquear la hierba sin ninguna prisa por avanzar. Justo cuando ese pensamiento me vino a la mente, y justo cuando pensé, es imposible que esto sea un ciervo, la figura desapareció por el lado izquierdo del terraplén y se esfumó. Esperé unos minutos más, pero no vi nada. De repente sentí muchísimo frío, helado por el viento, pero también por aquello. Esa luz tenue en movimiento en el fondo de un barranco que, según tenía entendido, era inaccesible a kilómetros a la redonda. Quizá mi mamá tenía razón, y yo solo me había sugestionado. Eso, sumado a estar solo en la cabaña, probablemente hizo que viera algo que en realidad no estaba allí. Con un escalofrío, agarré mis cigarrillos y me dispuse a entrar a la cabaña, echando una última mirada al barranco, pero sin ver más que oscuridad. Decidí guardar la computadora por el resto de la noche. Encendí la televisión para distraerme y me acomodé en el sofá con una manta y una copa de vino. Sintonicé una comedia romántica que ya había visto como una docena de veces, e intenté dejar que me apartara los pensamientos de la gente con ojos de luna y de lo que fuera que acababa de ver. Mi mente daba vueltas a la posibilidad de que solo hubiera sido algún tipo de animal, o que tal vez no estaba tan nublado como pensaba. Quizá la luz de la luna se las había arreglado para iluminar partes del barranco, y eso era lo que yo había confundido con movimiento. Pero ninguna de las explicaciones tenía lógica. Después de mi tercera copa de vino
y con las inhibiciones ya más bajas, decidí que al diablo con todo. Debía ser capaz de salir al porche a fumarme un cigarrillo. Al demonio con la gente con ojos de luna. Una vez más, tomé el abrigo pesado del perchero, guardé los cigarrillos y el encendedor en el bolsillo y abrí la puerta del porche. Ahora estaba más tranquilo. El viento había calmado un poco y se podían escuchar los sonidos del bosque a mi alrededor. Me instalé en mi mecedora, evitando mirar hacia el barranco a propósito. Encendí el cigarrillo y comencé a mecerme, con los ojos fijos en el lado opuesto del porche, hacia donde estaba mi auto estacionado. El crujido de la mecedora resultaba arrullador mientras iba de atrás para adelante, sumergiéndome en una sensación de tranquilidad donde estaba a salvo, en las montañas, rodeado de bosque y del aroma a vegetación fresca en el lugar favorito de mi familia. Estaba recordando una parrillada familiar especialmente agradable en ese mismo porche cuando lo escuché. Alguien, en algún lugar, pronunció mi nombre. Todo mi cuerpo se tensó cuando detuve la mecedora de golpe. Me quedé completamente inmóvil, dejando que el cigarrillo se consumiera mientras escuchaba con atención. Lo oí de nuevo, muy bajo, casi como un susurro. Escuché una voz suplicante que llamaba. Mi nombre, de una sola sílaba, se estiraba durante 3 o 4 segundos. Su tono me rogaba que respondiera, casi como si sintiera dolor, casi como si necesitara mi ayuda. Sentía el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Tenía el cuerpo rígido mientras permanecía sentado tan quieto y callado como me era posible. Me quedé así durante minutos, sin escuchar más sonido que el crujido del viento en los árboles. Pasó el tiempo suficiente como para que empezara a dudar de haber escuchado algo. Tal vez solo era el viento. ¿No era eso lo que siempre decía la gente cuando oía ruidos en el bosque estando a solas? La tensión había disminuido con los minutos, y ya sentía que mi cuerpo abandonaba la rigidez de los últimos 5 minutos, cuando escuché el nombre otra vez. Esta vez fue rápido, colérico y más fuerte. Parecía venir de todos los lados del barranco. No lograba ubicar de dónde salía mientras me levantaba apresuradamente, tirando la mesa lateral que tenía al lado. Con indecisión, miré por encima del porche buscando el origen del sonido, la luz pálida o cualquier cosa que pudiera explicar lo que había oído y visto esa noche. Pronto lo vi justo frente a mí. Ya no estaba en el fondo del barranco, sino en el lado opuesto, directamente al cruzar. Era pálido, con una cara redonda y cuencas en lugar de ojos. Tenía una forma humanoide corta, de complexión ligera, pero por primera vez pude distinguir las piernas y los brazos. Me quedé helado. Quizá fuera el vino, pero sentí como si no pudiera moverme, como si mi cerebro intentara procesar lo que estaba viendo. Me quedé mirando a esa cosa, tratando de encontrarle sentido a lo que podría ser. Pero entonces comenzó a moverse. Caminaba despacio, en paralelo al porche, con solo la abertura del barranco de por medio entre nosotros. Una oleada de pánico inundó mis sentidos y abrí la boca para gritar. El sonido casi se me atascó al intentar salir de los pulmones cuando me vino un destello de lucidez. Recordé la advertencia de Ethel, recordé las reglas, y recordé lo que pasó cuando Clyde no las siguió. Si oyes cosas, no les prestes atención. Si viste algo, no viste nada. Si escuchaste algo, no escuchaste nada. Tú solo sigues caminando y lo ignoras, y nunca corres, y nunca miras atrás. Mis pensamientos se inundaron al darme cuenta de que había hablado en voz alta sobre la gente de ojos de luna en el porche mientras hablaba con mi madre. Compartí ese folclore profundo de los Apalaches que las familias se transmitían en secreto de generación en generación. Llegué incluso a cuestionar su existencia en esa llamada, para contar que estaba investigando en un esfuerzo por entender dónde se originó este mito, este folclore. Hablé sobre el hallazgo de artefactos y las conexiones históricas en toda la región. Mi mente recordaba cada uno de los puntos que mencioné. ¿Qué había dicho exactamente?
¿Hice algo para atraerlos hacia mí? El barranco sería el lugar perfecto para ellos. Oscuro, cavernoso, con tan poco acceso desde el mundo exterior y tan poco alcance para los rayos del sol. Seguía contemplando la figura mientras continuaba caminando. Su forma pálida recorría la cresta de manera lenta y deliberada. Tenía el rostro pálido vuelto hacia mí mientras avanzaba, prestando poca atención al suelo del bosque. Por fuera, yo estaba temblando. Había cruzado los brazos, abrazando mi propio torso para reconfortarme. Me sentía enfermo. Mi mente iba a 1000 por hora, pero logré serenar mis pensamientos para intentar ser práctico. Bien, pensé. En realidad no lo vi, y en realidad no escuché nada. Me daré la vuelta, entraré a la cabaña y cerraré todo por la noche. Bajaré las persianas y me atrincheraré en la habitación principal. Todo lo que necesito es la luz de la mañana. Todo lo que necesito es aguantar hasta el amanecer. Mientras aquello seguía caminando despacio por la cresta, me di la vuelta, apartando la mirada de la criatura. Comencé a caminar con calma hacia el interior. Cerré la puerta del porche detrás de mí, bajando la pequeña persiana del cristal de la puerta. Fui a la sala, con sus techos altos y ventanales diseñados para la luz del sol matutina. El espacio se sentía inseguro ahora, con vistas despejadas al camino que conducía a la cabaña. Apagué la televisión y corrí las cortinas de las ventanas del primer piso, las únicas cortinas que había para cerrar. Continué haciendo esto por toda la planta baja, cerrando las persianas de la cocina y las del pequeño comedor. Dejé la luz encendida y todas las lámparas. Luego me dirigí a la habitación principal en el segundo piso. El dormitorio principal también tenía un pequeño balcón que daba al barranco. De hecho, todas las habitaciones daban al barranco, orientadas hacia la parte trasera de la casa. Me encerré en la habitación y luego me aseguré de que la puerta del balcón estuviera cerrada con llave. Corrí las cortinas con fuerza tapando la puerta del balcón y me senté en la cama, con el corazón desbocado. Sin embargo, la adrenalina empezaba a disminuir. Ya se acercaba la medianoche para ese momento, y habiéndome tomado una botella de vino con queso y galletas para cenar, los ojos se me ponían pesados a pesar de los latidos de mi corazón. No quería quedarme dormido, aunque estaba exhausto. Encendí rápidamente las 3 lámparas de la habitación para tener más luz, esperando que esto disuadiera a cualquier cosa de intentar entrar a la casa. La gente con ojos de luna no soportaba la luz, así que de seguro estaba a salvo en una habitación iluminada por lámparas. Me metí debajo de las cobijas, con el teléfono en la mano en caso de una emergencia. Y esperé durante media hora. No pasó nada. Ni llamadas con mi nombre, ni siquiera el fuerte silbido del viento. Al final, el cansancio ganó la partida y me quedé dormido en algún momento. El reloj con alarma de la mesita de noche marcaba las 3:22 cuando me desperté en la oscuridad. Me sentí confundido sobre dónde estaba por un instante, buscando a mi alrededor en la habitación oscura, algo que me resultara familiar. Entonces la situación me golpeó de golpe y me senté derecho en la cama. Las 3 luces, mis faros de esperanza y salvación, se habían apagado. ¿Había habido un corte de energía? No podía ser. El reloj con alarma seguía funcionando. Fue entonces cuando noté la luz de la luna. Entraba a raudales a través de las puertas de cristal del balcón. Las nubes debieron de disiparse en algún momento de la noche. Me arrastré hacia el lado izquierdo de la cama, lo más lejos posible de la puerta del balcón, mirando con terror cómo entraba la luz de la luna. Lo de la electricidad era una cosa, pero recordaba perfectamente haber cerrado las cortinas. Eran mi protección para no volver a ver a la gente con ojos de luna, para no ver el barranco en absoluto. Empecé a temblar de pánico. Mi teléfono estaba sobre la cama, a unos pasos de mí. ¿Pero a quién iba a llamar? ¿Qué le diría a alguien si lo llamaba? ¿Estaba siendo el blanco de qué? ¿De una leyenda cherokee? Intenté encender la lámpara de noche. El interruptor hacía clic al subir y bajar, pero no había luz. Si la electricidad se había ido,
Tal vez mi teléfono tuviera suficiente batería para iluminar un poco. Si lograba agarrar el teléfono y encender la linterna, existía la posibilidad de correr al balcón, cerrar las cortinas de nuevo y revisar la cerradura de la puerta de la habitación. Además, solo faltaban 2 horas y media para el amanecer. Estaba seguro de que podría mantenerme alerta durante 2 horas y media. Me arrastré por la cama para tomar el teléfono, y luego regresé rápido al lado izquierdo, lo más lejos posible del balcón. 30% de batería. Sentí un gran alivio. Lo encendí y lo dejé boca abajo sobre la mesa de noche, iluminando la mayor parte de la habitación. Respiré hondo unas cuantas veces, tratando de armarme de valor para correr hacia la puerta del balcón. Esperé unos minutos, escuchando atentamente sin oír nada, antes de convencerme finalmente a moverme. En una carrera frenética, salté de la cama y corrí hacia la puerta del balcón para jalar las cortinas. Logré cerrar la cortina derecha y, cuando iba a agarrar la izquierda, esa luz pálida me llamó la atención otra vez. Estaba abajo, de pie junto a la mecedora que yo había dejado apenas unas horas antes. Aquella criatura de ojos de luna. Ahora podía verla un poco mejor. Seguía siendo una figura humanoide con brazos y piernas definidos. Sin embargo, era solo un cuerpo, sin ropa, pero de baja estatura, tal vez de 1 metro de alto. Todo su cuerpo emitía un brillo pálido, pero su rostro estaba completamente mal. Era muy redondo, sin una boca perceptible. El rasgo más impactante eran esos ojos hundidos, casi como hendiduras. No se veía nada más que huecos. Estaba parado al lado de la puerta del porche, junto a la mecedora, en el punto exacto donde yo había estado mientras lo observaba caminar en paralelo al barranco. Y ahora miraba directamente hacia las puertas de mi balcón. No era luna llena, y solo miré durante unos segundos. Pero esa imagen, esa sensación de invasión, de que había violado mi propiedad, mi sensación de seguridad, y de que sabía exactamente en qué habitación me encontraba en ese momento, esa sensación jamás me abandonará. Cerré de un tirón el lado izquierdo de las cortinas y me arrojé sobre la cama, llorando de forma incontrolable. ¿Cómo había llegado hasta mi porche? Ese foso se extendía por todo el valle y yo ni siquiera sabía por dónde se podía cruzar. Más aún, ¿qué demonios había hecho yo para atraer a estas cosas? Con ese pensamiento, empecé a imaginar qué pudo haber hecho Clyde para enfurecer a esta gente de ojos de luna. ¿Habría visto lo mismo que yo estaba viendo ahora? Clyde, cuya historia nos había traído hasta aquí, y Ethel, que había compartido una leyenda familiar, un folclore de la montaña. Y luego yo, que estúpidamente lo repetí todo en voz alta hacia el barranco. Permanecí acurrucado contra la parte superior de la cabecera de la cama durante lo que pareció 1 hora, con la única iluminación del teléfono en la habitación. Pronto será de mañana, me repetía a mí mismo. Pronto terminará todo esto, podré irme a casa y renunciaré a toda esta región. Me quedaría felizmente en el Piedmont, evitando cualquier cueva, barranco o bosque oscuro por el resto de mi vida, si tan solo lograba sobrevivir a esta noche. Me abracé las piernas y lloré. Lloré hasta que, finalmente, me quedé dormido en algún momento después de las 4 de la mañana. Me desperté con la luz que entraba a través de las cortinas del balcón. Era la suave claridad del amanecer, y el resplandor alrededor de los bordes de la cortina fue la vista más increíble de mi vida. Tenía los ojos hinchados e irritados de tanto llorar, pero me levanté de la cama y abrí lentamente las cortinas. Era una mañana hermosa. El barranco y la cresta que rodeaban la cabaña resplandecían con el sol matutino, iluminando los árboles que apenas empezaban a teñirse de sus tonos otoñales rojos y dorados, con una ligera capa de escarcha en el suelo de abajo. Aparté despacio las cortinas y miré hacia el porche. La mecedora estaba inmóvil, y la mesa lateral seguía volcada, pero aparte de eso, todo estaba tal como lo había dejado la noche anterior. No había rastro alguno.
o al menos ninguno que pudiera ver desde arriba, de la gente con ojos de luna. Abrí las cortinas por completo y luego probé la lámpara de noche. Se encendió al hacer clic en el interruptor. Lo mismo ocurrió con la lámpara de la esquina y la del escritorio. La electricidad funcionaba perfectamente. Me senté en el borde de la cama, confundido y con un ligero dolor de cabeza. Lo recordaba todo con tanta nitidez. Vi algo en ese barranco. Luego reapareció fuera del barranco en el otro lado del terraplén. Y me aterrorizó al subir a mi porche, parándose exactamente donde yo había estado cuando lo vislumbré por primera vez, mirando hacia arriba, hacia mi habitación. Nada de esto se sintió jamás como un sueño, y nunca lo dudé. Había sentido más miedo del que jamás había tenido en mi vida después de verlo, y eso no es algo con lo que simplemente se sueña. Fue en ese instante cuando entré en acción. Me salpiqué un poco de agua en la cara y empecé a empacar mis artículos de higiene. Apenas si había desempacado mi mochila de viaje, pero me cambié por unos leggings y una sudadera, arrojando mi pijama en la mochila. Agarré mi teléfono con su cargador y bajé las escaleras de 2 en 2. Tan pronto como llegué al descanso, me golpeó la realidad. Había una claridad increíble en la sala. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que absolutamente todas las cortinas y persianas que yo había cerrado estaban ahora completamente abiertas. Los grandes ventanales de la sala eran totalmente visibles, dejando entrar a raudales la luz del sol matutino. Las cortinas que había cerrado anoche, las que cubrían los cristales de la planta baja, estaban abiertas. La cocina y el comedor también. Incluso la pequeña persiana que cubría la puerta del porche estaba levantada. Era como si estuvieran enviando una señal de que no había estado a salvo de ellos y de que la luz no era un obstáculo por la noche. Esa misma adrenalina ansiosa volvió a inundarme mientras dejaba mi mochila en el sofá. Probé la lámpara de la sala. Funcionaba, haciendo clic al encenderse y apagarse. Mis sospechas iniciales se confirmaron. No era algo eléctrico. No hubo ningún apagón. Esto era algo más. Esto había sido un ataque dirigido a las lámparas de mi habitación, que de alguna manera cesó una vez que aclaró afuera. Esto era un mensaje destinado a advertirme, a mostrarme que de alguna manera había invadido o faltado al respeto a esta gente. Me quedé de pie unos minutos más, simplemente contemplando la habitación, pensando en las cortinas, en las luces, cuando decidí que ya era hora de largarme de esa casa. Agarré los pocos víveres que había guardado en la cocina y los metí en bolsas de supermercado. Dejé la copa de vino y el plato en el fregadero de la cocina, sin querer quedarme el tiempo suficiente para lavarlos y guardarlos. Estuve en la puerta principal en menos de 2 minutos. Tomé mis llaves mientras estiraba la mano hacia la manija. Giré la perilla y abrí la puerta cuando me detuve. La puerta estaba sin seguro. Incluso el cerrojo de seguridad, el cual había cerrado por completo al regresar de mi entrevista con Ethel. Me temblaban las manos mientras abría la puerta y salía disparado. Eché ambos seguros y bajé las escaleras de 2 en 2 hacia mi auto. Eran las 6:50 de la mañana cuando encendí el motor y empecé a dar marcha atrás por el camino de entrada. No habría visita al museo para mí, y definitivamente no me quedaría el tiempo suficiente como para visitar el Parque Nacional, el pintoresco pueblo o la atracción inmensamente popular, el desfiladero de Linville Gorge. Había terminado con las montañas Blue Ridge, y era más creyente de lo que jamás había sido. Llamé a Ethel la semana siguiente para darle seguimiento a nuestra conversación. Le agradecí de nuevo, señalando lo invaluable que sería preservar sus recuerdos de la vida en la montaña. Intercambiamos cumplidos durante el tiempo que resultó cómodo, y ya estaba listo para terminar la llamada, y mis lazos con Ethel, cuando ella comentó: esas historias sobre Clyde, esos recuerdos que te conté, no puedes usarlos para el museo. No me sorprendió. Los narradores a menudo ponen objeciones a ciertas cosas que comparten en el calor del momento. Le aseguré:
Oh no, Ethel. Esas historias no son realmente relevantes aquí. De hecho, si quiere que las elimine del audio de la entrevista, puedo hacerlo. Aún puede archivar su entrevista, pero no incluiremos esas partes, ya que son bastante personales para usted. No es porque sean personales, Ley. Me sorprendió lo exasperada que parecía, y me sentí un poco confundido. No podemos estar hablando de ellos. Eso es todo. No sé si debí siquiera habértelo contado. De acuerdo, dije. Sabía exactamente a qué se refería. Sabía más de lo que ella jamás hubiera podido imaginar. Añadí con inquietud. Por cierto, Ethel, tuve una experiencia en la casa de mis abuelos después de que me fui de nuestra entrevista. Ella se quedó en completo silencio. Yo solo me preguntaba si ella pensaba que tal vez... Me interrumpió. Ley, si viste algo, no viste nada. Si escuchaste algo, no escuchaste nada. Le ruego a Dios que hayas seguido caminando y lo hayas ignorado, y que no hayas corrido y nunca hayas mirado atrás. Eso es todo lo que voy a decir al respecto. Algunos de nosotros todavía tenemos que vivir en estos valles de aquí. No tuve nada que decir excepto, sí, señora. Con eso terminó nuestra llamada, y nunca, jamás, volví a hablar abiertamente de la gente con ojos de luna. Mi mamá intentó retomar el tema durante el almuerzo del domingo, preguntándome por qué había terminado mi viaje antes de tiempo y cómo iba la investigación. Le hice saber que había sido un poco decepcionante, que no había encontrado nada más y que, después de todo, parecía que solo era una leyenda. De hecho, declaré, ni siquiera creo que Ethel estuviera hablando del mismo folclore o leyenda que encontré. Nada de eso tenía sentido. Pero todo aquello era mentira. Mentí diciendo que las historias no tenían ningún fundamento. Mi familia fingió interés durante unos 20 minutos, pero el tema nunca se volvió a tocar. En cuanto a esa casa, la casa de la montaña, no regresé a ninguna reunión familiar durante los siguientes 3 años. Para 2018, mis abuelos habían decidido ponerla en venta. Aunque me entristecía que esa parte de mi vida fuera a desaparecer, también sentí un alivio. Tenía una excusa para no volver a poner un pie en esa montaña nunca más, y para no tener que ver jamás ese barranco. Me mudé a Escocia hace 6 años, y es solo ahora que me siento cómodo compartiendo algo sobre este encuentro. Todavía no estoy seguro de qué eran exactamente esas cosas, porque dejé de investigar y dejé de buscar respuestas. Modifiqué el audio antes de entregarlo al museo, así que nadie ha escuchado jamás la historia de Ethel, y nunca hablé de ello con nadie aparte de mi mamá. Comparto esto principalmente para documentar una leyenda de la que nunca había oído hablar, pero que ahora ha transformado mi vida por completo debido a que no escuché los consejos que me dieron. También lo comparto por respeto a las reglas y a la armonía bajo las cuales la gente de las montañas de los Apalaches ha vivido durante décadas. Todavía me encanta leer sobre la historia de Carolina del Norte y extraño la belleza de la autopista panorámica de Blue Ridge en el otoño, pero los pensamientos sobre esa región, más allá de eso, me llenan de ansiedad y pavor. Por lo tanto, por favor, aprendan de mi experiencia antes de que las acciones descuidadas los dejen con la experiencia más traumática de sus vidas. No oculten el folclore y las leyendas bajo la alfombra de la ficción. A menudo, estas historias perduran porque cumplen un propósito importante. Quizás sea para advertir a la gente que no se quede afuera después de que oscurezca o que no viaje por caminos peligrosos. A veces, sin embargo, es un recordatorio de que compartimos este mundo con seres que desean que los dejen en paz, a menos que quieras pagar un precio muy doloroso.